Bueno, mi nombre es Andrés López Boscán, profesor. Yo le voy a exponer el artículo del cual le voy a hablar. Es de un sensor de reflectancia infrarrojo para medir humedad superficial del suelo. Y ahora, para poder hablar de este sensor, pues vamos a hablar acerca de primero lo que es la importancia de este sensor. Básicamente radica en que la humedad, cierto, es un factor bastante importante al momento de tener en cuenta lo que son los estudios de prácticas agrícolas, procesos hidrológicos y cuestiones ecológicas en general. Entonces un sensor de reflectancia infrarrojo es bastante útil al momento de lo que es medir la humedad dentro de la superficie del suelo. Yo voy a hablar más adelante por qué, porque es que hay muchos otros métodos pues que son muy precisos para medir humedad, pero no falla un poco al momento de tratarse de lo que es la humedad dentro de la superficie del suelo por distintos factores. Listo. Ahora este sensor de reflectancia infrarrojo para la superficie del suelo consta de unos LEDs, ¿cierto? Vaga de redundancia, de infrarrojo, con una longitud de onda entre 1940 nanómetros, uno de 1940 nanómetros y hay otro de 1800 nanómetros que se usa para medir la humedad del suelo. Ahora se ubican los LEDs a más o menos 45 grados cada uno, es decir, que apunten hacia el centro para poder crear una zona de medición, una zona en la cual se refleje la luz bastante precisa, y que de esta forma entonces los fotodiodos que reciben la reflectancia puedan medir de forma correcta los valores que se les está dando al sensor. Pues obviamente hay una caja de sensor, un circuito amplificador y un convertidor analógico digital para poder interpretar esa señal que se está recibiendo al, al enviar las señales de onda de los sets infrarrojos. Consta también de una carcasa de policloruro de vinilo negro, pues que básicamente se usa para aislar cualquier otra señal o distorsión que se pueda dar del ambiente, y que sea bastante precisa o lo más precisa posible la medición. Tiene de diámetro el extremo superior más o menos 5.5 centímetros de diámetro de extremo inferior y 2.5 centímetros de altura. Es bastante pequeño, podría decirse, el sensor. Y ahora, ese es el sensor del cual estamos hablando, es decir, el de reflectancia infrarrojo para medir la humedad dentro de la superficie del suelo. Pero, como le dije anteriormente, hay otras formas de medición de la humedad, muchos otros métodos. Dentro de esto está los métodos gravimétricos, la reflectometría de dominio de frecuencia y tiempo, las ondas de neutrones, ondas de capacitancia y pues técnica microondas. Ahora, ¿qué pasa con el método gravimétrico? Que es más o menos el estándar oro ahorita mismo, lo más utilizado, pues comúnmente lo que más se utiliza. Es que el método es muy confiable para la determinación y calibración de la humedad del suelo. Eso no se le quita pues de forma directa, indirecta, es uno de los más confiables. Sin embargo, consume mucho tiempo, consume muchos recursos, es destructivo y además no se puede, pues a causa de esto mismo, no se puede repetir muchas veces este método de medición. TDR y FR pues se puede utilizar para medir la humedad volumétrica del suelo después de una calibración adecuada del mismo método. Y pues la capacidad de registro es automática, la salinidad del suelo es un factor que tiene efectos bastante impredecibles sobre la humedad medida. Pues la resolución espacial también depende de lo que es la humedad del suelo y la longitud de la sonda. Ahora, la sonda de neutrones tiene un amplio rango de capacidad de medición con una precisión bastante buena. Sin embargo, ¿qué pasa? Que es que necesita un operador, necesita alguien que esté allí pendiente, debido a que además se utiliza una fuente radioactiva y pues obviamente es algo bastante peligroso tanto para la salud eh, humana como pues para el medio ambiente como tal. Además que la segunda neutra no puede realizar mediciones en la superficie del suelo, pues debido a que básicamente a medida se acerca a la superficie se han perdido neutrones, y esto es lo que hace
que falle al momento de medir. Método de atenuación de rayos gamma, que pues capaz de determinar el contenido de humedad en las capas superficiales dentro de 1 a 2 centímetros por lo alto del costo, pero pues tiene un alto costo y es bastante difícil de usar, y es eso lo que limita la aplicabilidad o la fiabilidad de poder usar este método, ¿cierto? Además que también tiene una fuente radiactiva, pues que también, como el anterior, conlleva un gran riesgo para la salud tanto humana como la del medio ambiente. Listo. Ahora, a causa de todo eso, de todas estas fallas o de todas estas complicaciones que se tienen los otros métodos, es que surge este método o este sensor, ¿cierto? De reflectancia infrarrojo para poder medir la humedad dentro de la superficie del suelo. Les expliqué cómo funciona básicamente. Es eso que se ubican los dos LEDs a los extremos de 1800 nanómetros, y pues en el centro iría el LED de 1940 nanómetros, todos apuntan en 45 grados apuntando hacia el centro. ¿Qué pasa? La señal de que se emite de los LEDs pues es una señal de pulso. Está la carcasa, está el amplificador, está el conversor de señal analógica digital para poder mostrar los valores en un display, y pues simplemente como el chip controlador de lo que es el sensor. Simplemente es lo que es la estructura del sensor. Pero por acá tenemos la señal de pulso de los LEDs. Tenemos la ubicación de los LEDs, amplificador, conversador de señal análoga digital, display, eh, el fotodiodo, pues que va aquí en la parte de acá arribita, ¿cierto? Que es esto que lo tenemos acá. Entonces por acá el fotodiodo, controlador, los pines que son por donde entran las señales, pues nada más. Aquí tenemos lo que es la carcasa y pues toda la estructura del sensor. Por acá tenemos son las propiedades de, de los suelos que vamos a utilizar: suelo 1, suelo 2, suelo 3, suelo 4, que son los que se van a utilizar más adelante para hacer el análisis, la inspección, de acuerdo a la efectividad y los valores que se tengan según estas variaciones con respecto al obtenido, el porcentaje de humedad que se puede obtener con la característica de reflectancia del sensor. Acá tenemos lo que es la parte de reflectancia y comparada pues con lo que es la longitud de onda, que va desde 1000 hasta los 2500. Pues ese simplemente pues es el espectro de la onda y lo que se da según las características de cada valor de la reflectancia. Por acá simplemente tenemos los valores son dos partículas lo que tenemos acá según los valores de reflectancia y pues las muestras. Tenemos lo que es el valor de longitud de onda de 1800 nanómetros y la de 1940, y pues cómo varían esos tamaños que vemos, diferentes tamaños de partículas con respecto a porcentaje de reflectancia de cada una de la longitud de onda. Y por acá simple vemos, esta sería pues la tendencia, ¿cierto? La tendencia que se tiene, que se espera con estos aspectos dentro de estas muestras. Y pues acá simplemente tenemos la relatividad de absorción y tenemos el porcentaje de humedad o el volumen de humedad, ¿cierto? Esta es la muestra 1, pues, o suelo 1, suelo 2, suelo 3, suelo 4, que son los que se inspeccionaron. Y pues en estos puntos de acá que tenemos los resultados de las muestras, de los valores obtenidos con respecto a la tendencia esperada del análisis dentro de la muestra. Vemos que aunque hay uno que otro dato que se dispersa un poco, pues por lo general siempre es bastante acertado o más o menos preciso. Vemos que acá quizás en el suelo 2 y en el 3 hay un poco de dispersión, aunque no mucha. Y pues esto obviamente pues se debe a las características que tienen
que tiene el material respecto a la reflectancia, pues dentro de la densidad. Por acá podemos ver que varía mucho. A los valores de humedad también podemos ver que, por ejemplo, acá varía mucho y eso es algo que afecta al momento de tomar la muestra. Y este es simplemente, por decirlo así, un reconteo o en términos generales, lo que es la relación pues, de la capacidad de reflejar el infrarrojo, la capacidad de reflectancia, que depende pues obviamente de la humedad relativa y pues del tamaño también del objeto. Depende mucho de lo que es el tamaño, de lo que es la humedad, de lo que es la humedad relativa, pues de eso va a ser igual la capacidad de reflectancia de la señal de infrarroja. Esas simplemente son más muestras que miden pues la humedad del cuerpo, la constanza más o menos, y están contrastadas más o menos con, con unas ecuaciones de lo que se predice o lo que se tiene, que se cree que puede ser el resultado. Y listo, eso sería todo por esa parte, máster.